Hace 2 días, el Canal 12 de Israel informó de que si Estados Unidos no ataca a Irán, ellos van a atacar a Irán. Y mira a Israel hoy, está en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Siria, y al mismo tiempo quiere atacar a Irán. ¿Es eso algún tipo de señal de que quieren obligar a Estados Unidos a permanecer en la región o no? ¿Es algún tipo de maniobra política por parte de Benjamin Netanyahu? Porque sabemos que también se enfrenta a nuevas elecciones en Israel. Creo que son las dos cosas. Quiero decir, Netanyahu, como sabemos, se ha presentado como el presidente de la seguridad. También sabemos que desde el 7 de octubre ha ido ampliando el alcance y la escala de la beligerancia militar de Israel con sus vecinos porque no pudo ganar en Gaza, así que tuvo que extender la lucha al Líbano. Después la extendió a Siria y ahora la ha extendido a Irán. Y por cierto, no ha ganado ninguna de esas guerras. Ninguna salió como se suponía que iba a salir. Puede que no gane las próximas elecciones. Así que está librando una batalla política por su supervivencia. Sin embargo, lo que no mencionó en todo eso es lo que está ocurriendo aquí, en Estados Unidos, con la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2027. La sección 219, en la versión de la Cámara de Representantes, y la sección 217, creo, en la versión del Senado. Básicamente, esto difumina la línea entre Estados Unidos e Israel en aspectos críticos de la producción de defensa, el intercambio de inteligencia, el intercambio de tecnología y todo lo demás. Si se aprueba, Estados Unidos pasará a ser prácticamente uno con Israel. Y entonces, ya sabe, Estados Unidos se verá implicado indirectamente en todo lo que acaba de mencionar, de una forma u otra, especialmente en términos de política. Así que creo que esta es la estrategia. Quiero decir, son literalmente ejemplos clásicos de manual del tipo de parásito que se apodera del cuerpo del huésped. He escrito sobre ello. Comparé a Israel con la avispa verde y a Estados Unidos con la cucaracha americana. La avispa verde pone sus huevos en la cucaracha americana, que actúa como huésped. Después, la larva toma el control de la cucaracha, y la cucaracha básicamente hace lo que la larva le dice hasta que la larva la consume desde dentro. Y creo que esto es lo que está ocurriendo ahora mismo, que el parásito israelí está implantando larvas en Estados Unidos. Larvas en forma de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, estas dos secciones, que luego conducirán a más infecciones. Ya vemos indicios de ello, cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, dice que si alguna vez hablaste en contra de Israel, no obtendrás un visado para Estados Unidos. Así que, básicamente, está convirtiendo la libertad de expresión en un delito. Y bueno, así es como Israel sobrevivirá, apoderándose del huésped estadounidense. Pero la continuación de la guerra, supongamos que van a proporcionar a Israel inteligencia y armas. No tienen la capacidad, ni el físico, para librar todas estas guerras a la vez. Necesitan algo más. ¿Significa eso que Estados Unidos va a quedarse allí para siempre? Bueno, quiero decir, Israel ahora tiene voz y voto. Y eso es lo triste, que no podemos decir, bueno, Israel, no importas, esto es un problema puramente estadounidense. Israel ahora tiene voz y voto sobre cuál será la postura de Estados Unidos de aquí en adelante. Pero dejemos una cosa perfectamente clara. Israel no tiene capacidad para enfrentarse a Irán por sí solo. Así que es una amenaza vacía, una amenaza completamente vacía. Israel solo puede hacer esto si Estados Unidos se implica. It's too late to implicarse. Israel no ha resuelto el problema de la defensa aérea. Creo que los iraníes han dejado claro hoy que en los días de mayor gasto de misiles durante esta guerra, estaban produciendo más misiles de los que se utilizaban. Irán se está fortaleciendo. Y los misiles que están produciendo ahora, y escribí sobre esto, ya sabe, dije que esta guerra es, en gran medida,
un laboratorio para los iraníes. Todo el mundo hablaba de que era un laboratorio para Estados Unidos e Israel. Sabes, esa espada corta en ambos sentidos. ¿Qué aprendimos de nuestra experiencia de laboratorio? Que ninguna de nuestras armas funciona como fue diseñada para funcionar. Todas son una porquería. ¿Qué aprendieron los iraníes? Que ninguna de las armas estadounidenses funciona como se suponía que debía funcionar. Son una porquería, y aprendieron cómo derrotarlas aún más. Lo que los iraníes aprendieron sobre la defensa contra misiles balísticos es que es muy importante tener misiles que puedan maniobrar. Y ahora estamos viendo misiles cada vez más maniobrables saliendo de las fábricas iraníes. Así que hoy en día, los iraníes están acumulando un arsenal considerable de misiles balísticos avanzados que pueden esquivar todas las opciones de defensa aérea y causar daños importantes en los lugares a los que apuntan. Esto significa que Israel no tiene capacidad para defenderse. Y esto se agrava aún más por el hecho de que, ya sabe, la escasez de armas de Estados Unidos pone en riesgo a Israel. Mire, el comandante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en el mando central dijo básicamente que si el presidente no le proporciona más interceptores, tendrá que retirar destructores de las labores de vigilancia que están realizando ahora mismo. Mucha gente no se da cuenta de lo importantes que son los destructores estadounidenses frente a la costa de Israel y del papel que desempeñaron. Ya sabe, es muy probable que los misiles que fueron interceptados lo fueran mediante estos misiles lanzados desde barcos. Estamos hablando de retirarlos, y eso debilita aún más a Israel. Así que la idea de que Israel pueda enfrentarse a Irán y no ser destruido es ridícula. Y los israelíes lo saben. Así que creo que Netanyahu ahora mismo está fanfarroneando de momento. ¿Cree que van a sacar algo de estas negociaciones entre Israel y Líbano? Porque al fin y al cabo, si Israel continúa su ocupación en la parte sur del Líbano, tarde o temprano tendremos un nuevo enfrentamiento entre las dos partes. Creo que, si eso ocurre, quizá Benjamin Netanyahu solo se está conteniendo por las elecciones. Puede que justo después de las elecciones, sean cuando sean, vuelvan a combatir activamente en el sur del Líbano. Y en Gaza está ocurriendo lo mismo. En Gaza y en Cisjordania, la guerra nunca se ha detenido allí, pese a que existe un alto el fuego. Pero la cuestión es el sur del Líbano, Scott. Según tengo entendido, el nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, en una declaración previa a asumir el cargo, antes de ser nombrado jefe, fue un anuncio, una declaración de ese consejo. Mencionaba que están hablando de todos los frentes, Palestina, Líbano. Irak también formaba parte de ello. Me sorprendió lo de Irak. ¿Por qué incluyen a Irak? Pero están viendo juntas todas estas partes del eje de la resistencia. Y el nuevo jefe, justo ayer, publicó en Twitter lo mismo. ¿Qué interpretación haces de ello? Bueno, ya sabe, cuando cayó Siria, cuando cayó Assad, Siria se reconstruyó a imagen de Al-Qaeda. Los iraníes admitieron que aquello fue una derrota para ellos, que fue un revés. Lo dijeron ellos. ¿Cómo? Eso dijeron. Dijeron que era una derrota. Al 100%. Es una derrota. Pero también dijeron, al menos algunos altos cargos iraníes con los que hablé, que llevan muchísimo tiempo en Siria y que han establecido relaciones muy sólidas a nivel local. Y la idea de que la caída de Assad haya cortado el cordón umbilical entre Irán y Hezbollah es ridícula. Creo que lo que estamos viendo hoy es prueba de ello. En primer lugar, demuestra que el Líbano, que Hezbollah, ha tenido una gran capacidad de resistencia, pese a todas las bajas que ha sufrido. Aún tiene recursos, pero también la eficacia de lo que está haciendo Hezbollah ahora mismo, especialmente en la guerra con drones,
Creo que está vinculada a sus relaciones con la Fuerza Quds de Irán, que está realizando un reabastecimiento activo mediante rutas clandestinas que conocen, pero que nadie está interceptando. Y por tanto, la idea de que Hezbollah vaya a marchitarse poco a poco, por decirlo así, es absurda. Se está fortaleciendo y está haciendo daño a Israel, un gran daño a las fuerzas israelíes. Los israelíes no pueden derrotarlo. Si hubieran podido, Israel ya lo habría derrotado. Pero Hezbollah sigue ahí. Cuando hablas de que Líbano negocie con Israel, ni siquiera creo que el pueblo libanés esté ya de acuerdo con eso, porque creo que el actual presidente del Líbano es visto como un vendido, un hombre que básicamente permitió que continuara la ocupación de territorio libanés al decir que no es ilegal si nosotros la apoyamos. Creo que él planteó ese argumento, lo cual es ridículo. En realidad, fortaleció enormemente a Hezbollah, porque ahora muchos libaneses que quizá estén cansados del conflicto reconocen que la única forma de que Líbano sobreviva como Estado soberano es tener políticos que, ya sabe, crean en la soberanía de Líbano. Y creo que Hezbollah entra en esa categoría. Así que pienso que Hezbollah está ganando cada vez más fuerza política dentro de Líbano, más de lo que a los israelíes y a Estados Unidos les gustaría ver y les gustaría creer. Scott, déjame cambiar de tema y hablar de lo que está ocurriendo en Ucrania. Los rusos creen que Estados Unidos está implicado en la guerra de Ucrania bajo la administración Trump. Está implicado hasta el cuello. Y hablan de los drones que utiliza Palantir. Ya sabes, están usando inteligencia artificial, están usando Starlink, todas esas conexiones. Sabemos que todo gira en torno a ganar dinero. Pero cuando se trata de inteligencia, cuando se trata de asesores militares, todo consiste en que Estados Unidos proporciona la información a los ucranianos y a los europeos. Y este es el gobierno que se suponía que iba a poner fin a la guerra en 24 horas. Ahora mismo estamos a mitad, ya sabes, de la presidencia de Donald Trump. Y no ha hecho nada. Básicamente, no hay ninguna negociación activa, no está pasando nada. Y él dice que la guerra no tiene ningún impacto en Estados Unidos, así que no es una de las prioridades de la política exterior estadounidense. ¿Dónde sitúa usted a Estados Unidos? ¿Cree que van a dejar la guerra de Ucrania en manos del próximo presidente? Yo supondría que la guerra entre Estados Unidos e Irán se dejaría al próximo presidente de Estados Unidos. De la misma forma en que Joe Biden y su administración gestionaron la guerra de Ucrania y básicamente se la dieron y se la dejaron a Donald Trump. Va a continuar la guerra en Ucrania, como estamos viendo en Asia Occidental. El lobby israelí, que es tan poderoso en Estados Unidos, no quiere perder el campo de batalla. Pero ¿qué ocurre con Ucrania? ¿Qué está pasando en Ucrania desde su punto de vista? Bueno, ya sabe, vi el informe de que Estados Unidos había reanudado el intercambio de inteligencia con los ucranianos. Se informó de que lo habíamos suspendido, pero llevamos mucho tiempo jugando con el apoyo de inteligencia a los ucranianos. Mucho tiempo. Cuando proporcionamos los misiles HIMARS en junio de 2022, los HIMARS no pueden funcionar a menos que Estados Unidos prepare los paquetes de localización de objetivos. Es la naturaleza de este sistema. Necesitan saber exactamente dónde está el lanzador, exactamente dónde está el objetivo. Eso genera las ubicaciones conocidas sobre las que se pueden crear algoritmos de GPS que se programan en el sistema de misiles. Y después se ajusta al sistema de guiado inercial. Se dispara. Se guía hasta un punto concreto del terreno mediante GPS, pero el sistema inercial lo mantiene en rumbo, y si se desvía, el GPS detecta esa desviación y puede alcanzar un objetivo a menos de 10 metros del punto al que se apunta. Está bastante bien. Eso no puede hacerse sin Estados Unidos. Al menos, no podía hacerse sin Estados Unidos. Pero entonces Estados Unidos empezó a jugar. Para empezar, el GPS dejó de funcionar.
Los rusos lo bloquearon de una forma brutal. Y no tienes una opción de Starlink para los HIMARS. Así que los ucranianos empezaron a recopilar su propia inteligencia y luego a crear sus propios algoritmos de selección de objetivos que podían cargarse en los HIMARS. Así que ya sabes, no tenían Grace. Pero el HIMARS no está pensado para ser el arma definitiva, el arma que lo resuelva todo. Fue un arma para la que el apoyo de inteligencia tuvo importancia al principio, pero dejó de tenerla. Ahora mismo, con los drones, el apoyo de inteligencia es importante para desmantelar la red rusa de defensa aérea. Permite a Ucrania atacar ciertos puntos débiles y realizar esos ataques en profundidad para lograr que ese misil, ese dron, consiga atravesarla. Pero no cambia las reglas del juego. Ha salido un informe reciente, no sé si lo viste, que repasaba los ataques con drones ucranianos contra la región de Moscú desde abril, creo que desde abril. Y la cifra, creo, es de unos 1,400 drones lanzados durante ese periodo. La inmensa mayoría fueron derribados antes de llegar al segundo anillo de defensa aérea. Menos del 10% logró entrar en el anillo final de defensa aérea. ¿Y sabe cuántos drones atravesaron el anillo final de defensa para entrar en Moscú? 1. Esa es la tasa de éxito, 1 de cada 1,400. Cuando hablamos de un dron FP1 que cuesta $55,000, es una forma de hacer la guerra con un coste simplemente prohibitivo. Y esto contando con apoyo de inteligencia estadounidense, apoyo para seleccionar objetivos. Así que el punto que intento plantear es que la inteligencia estadounidense no es un factor que permita ganar la guerra para los iraníes. Y sin embargo, se está vendiendo como, esto es lo que estamos haciendo, los ucranianos. Los ucranianos, sí, no es un factor que permita ganar la guerra para los ucranianos. Utilizan algo llamado Link 16 como sistema de comunicaciones, pero no tienen el auténtico. Tienen una solución provisional, porque nadie confía en los ucranianos como para darles el auténtico. Solo reciben una solución provisional. Pero ni siquiera eso les ayuda, porque por ejemplo la clave de Link 16 es hacer que los sistemas integrados de defensa aérea funcionen mejor. Pero ellos no tienen defensa aérea. También ayuda a que los F-16 se integren en el conjunto de la batalla. Pero si el F-16 intenta hacerlo, lo derriban. Estados Unidos prácticamente ha abandonado a Ucrania. Hacemos cosas raras como dar permiso a Turquía para revender sistemas antiguos que no funcionan. Los ATAC-MS más antiguos. ¿Por qué los vende Turquía? Porque ya han caducado, cariño. No funcionan. ¡Viva Irán! ¡Viva Ucrania! Recibes, ya sabes, basura de primera categoría. Y sin embargo, todo el mundo cree que está ganando dinero. Es simplemente una forma de hacer que los turcos ganen dinero. En lugar de retirar ese material y hacerlo volar por los aires, pueden colocárselo a los ucranianos y sacar algo de dinero. Pero no va a cambiar nada. No existe ninguna tecnología revolucionaria por ahí. No hay, ya sabes, ninguna fuerza militar ni ninguna postura militar que vaya a cambiar lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Estados Unidos ha reconocido prácticamente que no hay nada que puedan hacer para ayudar a los ucranianos a ganar. No les van a dar PAC-3, no les van a dar licencias para los PAC-3. No les van a dar la capacidad de adquirir tecnología sensible porque nadie confía en los ucranianos. Europa. Mucho hablar y poca acción. La coalición de los dispuestos no está dispuesta a sacar misiles Patriot de sus arsenales y enviarlos a Ucrania, porque teme las consecuencias de quedarse demasiado débil si Rusia pusiera la vista, por ejemplo, en los países bálticos. Así que Ucrania también ha sido abandonada por los europeos. No va a llegar ninguna solución milagrosa. Entonces, ¿en qué punto estamos en este conflicto? Europa, y en menor medida Estados Unidos, operan prácticamente bajo la realidad de que no pueden ganar la guerra en el campo de batalla. También saben que con el tiempo, Ucrania se encuentra en una situación insostenible desde el punto de vista social.
Este invierno va a ser un invierno negro. Eso significa un frío glacial, sin calefacción, sin electricidad, sin gas, sin comida, sin nada. La vida es increíble. Y saben que eso va a pasar. Zelensky prácticamente ha admitido que eso va a pasar. No pueden hacer nada para salir de esa situación. Entonces, ¿en qué están centrados ahora mismo? Porque de este conflicto está saliendo una cantidad enorme de propaganda. Basta con entrar en las redes sociales. Y ya saben, el nuevo algoritmo de Elon Musk inunda todo de propagandistas pro-ucranianos que no paran de decirnos lo mortíferamente eficaces que son los ataques de drones ucranianos, cómo están convirtiendo la vida de los rusos en Jersón y Crimea en un infierno en la tierra. Y ya sabe, estas fuentes pro-ucranianas luego son recogidas y repetidas por otras personas. Es información. Ahora mismo hay una guerra de información en marcha. Después, se supone que esa información debe calar y resonar dentro de Rusia. Y se supone que debe generar un debate allí, en Rusia, donde la gente empiece a cuestionarse si Putin, y aunque eso no esté ocurriendo realmente, hay gente diciendo que sí está ocurriendo. Así que la gente tiende a creer que es real. Y entonces los rusos empiezan a hacerse preguntas. Está ocurriendo. ¿No es esa toda la idea de la guerra psicológica, destruir la sociedad desde dentro? Y es lo único que está pasando ahora mismo. Todo lo demás se está llegando a una matanza en el frente. La campaña de drones está estancada. Sí, están aterrorizando a los rusos. Pero esta no es una estrategia para ganar la guerra. Ahora mismo, los ucranianos están yendo a toda máquina, a fondo, hasta el 20 de septiembre. El 20 de septiembre se celebran las elecciones parlamentarias en Rusia. Es cuando Rusia votará para la Duma estatal. El objetivo de los ucranianos es deslegitimar el gobierno de Vladimir Putin, hacer que parezca débil. Ya saben, y yo sé que hay gente por ahí diciendo precisamente eso, que Putin es débil. Dicen que ya saben, hay gente cuestionándolo ahora dentro de Rusia, gente que dice que quizá ha llegado el momento de que Putin se vaya. Bueno, pues eso es exactamente lo que se supone que debe hacer la guerra psicológica, crear esta incertidumbre. La mala noticia para quienes difunden estas tonterías es, ¿cuál es hoy el índice de aprobación de Putin? ¿El 76%? Bueno, está en problemas, ¿no crees, Neil? Porque ningún político con un 76% ha ganado nunca unas elecciones. Esto no ha pasado jamás, ¿verdad? Y también puedo decirte que, para cuando lleguemos al 20 de septiembre, su porcentaje de apoyo probablemente estará por encima del 80%, porque todas estas campañas que se están llevando a cabo no han alejado al pueblo ruso de Putin. Se han unido en torno a él, y él lo está gestionando muy bien. Viste que fue a la Duma y colgó un par de medallas en el pecho de algunas personas, y después se dirigió a... Dijo, ese hombre ha dicho que le apoyamos, señor presidente, pero que tiene que ser más audaz. El presidente se volvió hacia la Duma y dijo, ¿tengo que ser más audaz? Le dijeron, sí. Él dijo, ¿de verdad? Creía que ya estaba siendo audaz. ¿Tengo que ser más audaz? Sí, de acuerdo, os escucho. No voy a ser más audaz. Voy a tener mucho cuidado con lo que hago. Pero entiendo lo que decís y no os preocupéis, os cubro las espaldas. Os queremos, Vladimir Putin. ¿De verdad creéis que ese organismo de la Duma corre el riesgo de ser reemplazado por quién? ¿Yabloko? ¿El partido de la oposición al que acaban de prohibir presentarse a las elecciones porque es una chapuza financiada por la CIA? Quiero decir, no hay oposición política, una oposición política significativa a Vladimir Putin. Los partidos que no forman parte de Rusia Unida van a competir por ver quién es más pro-Putin de cara a estas elecciones. Porque ahora mismo el sentimiento en Rusia no es, Dios mío, tenemos que salir de esta guerra. Dios mío, tenemos que ganar esta guerra. Y Putin tiene una estrategia ganadora, y están empezando a reconocerlo. Ya sabe. También vio lo que hizo en Novosibirsk. Quiero decir, Novosibirsk, la tercera ciudad más grande de Rusia.
la economía de mayor crecimiento, una de las ciudades más importantes de toda Rusia. Y Putin fue allí y se dirigía al aeropuerto. Y había una de esas multitudes de gente, simpatizantes, preparándose para saludar. Fue espontáneo. No estaba preparado de antemano. Estaba allí. Y Putin, ya sabe, en Novosibirsk, donde, bueno, políticamente no todo va bien. Dejémoslo así. Putin detiene su convoy, baja y se acerca sin ningún control previo. La gente lo rodea, se agolpa a su alrededor, sin preocupación alguna. ¿Por qué? Porque al hombre se le quiere. Al hombre se le quiere. Quiero decir, es una locura. Así que esta idea de crear un Maidán en Moscú, porque eso es lo que quieren. Quieren que el pueblo ruso pierda la confianza en su gobierno, se levante contra él y derroque al gobierno de Vladimir Putin. Es algo parecido a la locura de la postura estadounidense. Si matas al líder supremo, Irán caerá. Aquí plantean que si podemos ganar, si podemos expulsar a Rusia unida del Parlamento y crear suficiente incertidumbre política interna, Vladimir Putin caerá. Y cuando Vladimir Putin caiga, todo lo demás encajará, porque Rusia se desintegrará. Tendremos a nuestro Boris Yeltsin 2.0 en el poder. Pondremos a los oligarcas al mando, saquearemos el país hasta dejarlo vacío, lo dividiremos en sus partes componentes. Todo irá bien, y al pueblo ruso también le parecerá bien. Dirán, eso es lo que queremos. Queremos que nos dividan, queremos ser débiles, queremos volver a los años 90. ¿Qué clase de idiota podría creer que el pueblo ruso querría eso? Los rusos saben lo que pasó en los años 90. No quieren volver a verlo jamás. Hay rusos que dirían, sí, bueno, 25, 26 años de Putin, me gustaría ver una cara nueva. Claro, hay gente que lo dice. Pero cuando preguntas ¿qué cara nueva?, te responden, bueno, no lo sabemos. ¿Y quieres cambiar de caballo a mitad de la guerra? No, seguimos con los caballos, ¿no? Así que estos son disparates de la gente. Aquí no hay estrategia. Va a fracasar. Y eso de ir alimentando esas expectativas de un colapso político. Porque esto es, ya sabes, lo ves. Ves lo que dicen en Internet, que es insostenible, que la economía rusa va a fracasar, que Wildberries va a provocar una quiebra masiva y el colapso de la economía, de la bolsa y de todo lo demás. Es todo catastrofismo. Se acabó. La gente está contra Putin y empieza a cuestionarlo. Colas para comprar gasolina y Dios mío, es horrible. Va a caer. ¿Y qué pasa el 21 de septiembre, cuando Rusia unida tiene el control firmemente? Putin cabalga una ola de apoyo del 84, 85%. ¿Qué les pasa a todos los propagandistas de allí? Se derrumba. Es como una economía de burbuja, pero esto es propaganda de burbuja. Y cuando se derrumbe, no habrá nada que sostenga el apoyo continuado de Europa y Estados Unidos a Ucrania. Y se acerca el invierno. Y este invierno será muy negro, oscuro, frío y desastroso para los ucranianos. Zelensky lo admite, hasta cierto punto. No ha hecho nada para prepararse para el invierno. Y no solo eso, todo está empeorando, porque su decisión de ampliar este conflicto para conseguir el momento propagandístico de almacenes ardiendo, con grandes llamas y humo negro, que supuestamente demuestra que Rusia se está desmoronando, le ha salido mal. Porque ahora, Rusia está destruyendo la totalidad de la red de distribución de Ucrania. Todos los almacenes, las fábricas, todo ha desaparecido. Y eso es el fin de su sociedad. Andrei Ilnitsky, el general que ideó la guerra mental en 2021, la desarrolló más en 2023 y sigue haciéndolo hasta hoy. Publicó recientemente un artículo en el que decía, ya saben, toda la gente que aboga por un ataque en Europa no hace falta. Porque ahora que Rusia se ha quitado los guantes, hay entre 30 y 33 centros de decisión distintos dentro de Ucrania, centros de gravedad. Y si son atacados, Ucrania se derrumba. Se acabó. Y dijo, ahora parece que Rusia está incluyendo los 33 en la ecuación. Y creo que ahí es donde estamos ahora mismo. Esto es algo que Rusia podría haber hecho militarmente hace 2 años, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque la guerra es una prolongación de la política por otros medios.
No se ganan las guerras solo en el campo de batalla. Si haces cosas en el campo de batalla que, por ejemplo, llevan a la comunidad internacional a decir, te estás pasando, hombre, es injustificable, no podemos apoyarte, lo siento. China se pone un poco nerviosa por lo que está pasando. Tienes que mantener a China de tu lado, tienes que mantener a India de tu lado, tienes que mantener a todas estas naciones de tu lado. Y eso se consigue siendo pragmático y práctico, actuando con mesura y sin escalar. Quiero decir, hace 2 años, podías imaginar que Rusia cerrara todos los puertos ucranianos del Mar Negro y que el mundo no dijera ni una palabra, ni una palabra, ni una palabra. Hace 2 años habrían estado gritando, Putin está intentando matar de hambre al mundo. ¿Por qué? Por este esfuerzo propagandístico, estos ataques con drones. El mundo dice, Rusia, despertaste al oso. Así que no te quejes ahora de que el oso haya salido de la guarida y te esté golpeando con sus zarpas. Esta es la realidad. Hoy no hay apoyo para Ucrania. Rusia está hundiendo su economía. Ya sabe, como dije, cerrando los puertos del Mar Negro, el 60% de la economía ucraniana va a morir poco a poco. No pueden llevar su grano al mercado, todo el sistema. Así que fue un error estratégico por parte de los ucranianos y de sus aliados occidentales hacer esto, porque lo que hizo fue legitimar todo lo que Rusia no podía hacer hace 2 años. Ahora sí pueden hacerlo, también en el ámbito político interno. Quiero decir, no se quiere crear una situación en la que, ya sabe, se dé vida a un movimiento de oposición. Y ya sabe, Rusia, aunque había gente, recuerdo que en 2024 fui al Donbass, hice un pequeño recorrido por Novorossiya, y tengo que decirles que recuerdo el sentir de los rusos. Escribí un artículo pensado tanto para los rusos como para Occidente, pero era algo así como, esta gente cree en Rusia, ¿saben? Pero se pregunta, ¿dónde está Rusia? Había mucha gente así, porque fue en la misma época en que yo viajaba a, ya saben, Novosibirsk, Ekaterimburgo, Ishevsk, Kazán, etc. Y era una nación que no estaba plenamente en guerra. Era una nación donde mucha gente decía, no nos gusta bandera ni nos gusta la expansión de la OTAN, pero de verdad necesitábamos esta guerra. ¿De verdad necesitábamos una guerra con Ucrania? No era una mayoría, pero había suficiente gente así como para que lo último que quieras hacer, siendo el gobierno ruso, sea algo que les haga decir, sí, no, esto es demasiado, tío, demasiado. Y de repente tienes una oposición viable. Así que Putin tenía que jugar sus cartas con mucho cuidado. Tenías que mantener el control en el campo de batalla sin una movilización masiva. Hiciste esa movilización única de 300.000, pero luego, manteniendo el apoyo público, consigues que se alisten 20, 30 o 40.000 voluntarios al mes para que el ejército siga ampliándose y creciendo. Tienes que gestionar la economía de forma que la economía civil y comercial siga funcionando, al tiempo que mantienes la defensa. No puedes hacer una transición rápida hacia la industria de defensa, porque eso provocaría una ruptura. Hay que mantener el apoyo del mundo para que la gente no solo, ya sabes, esté de tu lado diplomáticamente, sino que Naev invierta. Uno de los grandes indicios de la victoria de la estrategia de Vladimir Putin es lo que ocurrió en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo el pasado junio. Durante ese periodo se invirtieron $80.000 millones en Rusia. Y esto mientras Rusia está siendo atacada por drones. Una de las razones por las que invirtieron fue el discurso que Vladimir Putin pronunció en la sesión plenaria, en el que no mencionó la guerra ni una sola vez. Se limitó a hablar de oportunidades de crecimiento y estabilidad. Mencionó la guerra durante el turno de preguntas y respuestas, y habló de ello con mucha firmeza. Pero la cuestión es que Vladimir Putin ha sido un genio en cómo ha jugado sus cartas. Y lo que ha hecho, al prolongar esta guerra, no por elección propia, sino por necesidad, debido a las acciones tomadas, es poner a todos y cada uno de sus oponentes en una posición muy, muy precaria.
Todos los líderes de la coalición de los dispuestos. Macron, ¿qué futuro tiene? Ninguno. Starmer, sabemos cuál es su futuro. Fuera. Y entrará un primer ministro aún más débil, que no sabe nada de defensa. Merz, no lo sé. Si sigue abriendo la boca, puede que, ya sabes, ni siquiera sobreviva al recuento de votos. Pero está acabado. AfD está disparada. Hoy, el 42% de los alemanes apoya a AfD. Ya no se trata de si estarán en el gobierno. La cuestión sería, ¿pueden gobernar sin necesidad de formar una coalición si las cosas siguen así? Eso es todo. Meloni era la gran esperanza. Bueno, ahora también está bajo presión política para cambiar su postura sobre Rusia. Europa se está desmoronando. Económicamente no tienen nada. Militarmente, literalmente no tienen nada. No tienen absolutamente nada en marcha. No pueden construir un ejército. Los alemanes, ya sabes, hicieron aquella gran cosa de vamos a tener el cuarto Reich, nena. Vamos a reconstruir nuestro ejército. 800.000 millones de euros. En 2030 estaremos listos para darlo todo. Necesitamos 400.000 valientes hombres alemanes. Vamos a enviar cartas a 300.000 hombres en edad de reclutamiento y acudirán en masa. Lo tenemos todo, respondieron 532 personas. 532 de casi 300.000. Los alemanes no van a luchar en esta guerra. Nadie va a luchar en esta guerra. Nadie quiere luchar una guerra contra Rusia. Esta es la realidad. En Estados Unidos no tenemos nada. Quiero decir, si recuerdan 2022-2023, cuando las cosas iban mal, era como Rusia va a lanzar una bomba nuclear sobre Kiev. ¿Lo recuerdan? Era propaganda occidental. Pero Rusia, ¿y cómo respondió Occidente? Porque fueron ellos quienes crearon esa historia. Querían decir, mirad, si lanzáis una bomba nuclear sobre Kiev, no vamos a responder con armas nucleares. No. Vamos a entrar con una fuerza militar convencional abrumadora. Vamos a patearos el culo con armas de largo alcance. Y vamos a derribar todos vuestros misiles porque tenemos PAC-3, cariño. Tenemos eso, lo tenemos todo. Somos increíbles, somos maravillosos. Chris Donahue llegó a decir el pasado enero que podemos tomar Kaliningrado de la noche a la mañana por nuestra superioridad. Somos tan increíbles. Y luego los iraníes nos patearon el culo. Y nos hemos quedado sin munición. Ya no somos tan increíbles. Estados Unidos no tiene nada. No tenemos nada. Ahora tenemos que cambiar nuestra doctrina nuclear. Entrar pronto con armas nucleares tácticas, porque no tenemos nada. Así que, desde la perspectiva rusa, ellos llevan el volante. Solo tienen que mantenerse. Que no hagan nada precipitado. No habrá ningún ataque contra Europa. Pero ahora mismo tienen prácticamente carta blanca para hacer lo que quieran en Ucrania, porque Ucrania fue demasiado lejos. Pasará a la historia como uno de los mayores errores estratégicos jamás cometidos. Cuando encuentren al agente de inteligencia británico que una mañana se despertó y dijo, vaya viejo amigo, creo que sería buena idea que quizá empecemos a atacar Wildberries. Wildberries es una tienda online rusa, pero es muy importante. 1.300 millones de dólares de industria. Si la hundimos, la economía rusa se hundirá y nos habremos ido, viejo amigo. Creo que deberíamos bombardear Wildberries. Y Zelensky dijo, vale, Wildberries. Y entonces lo hicieron. Y los rusos dijeron, ¿por qué? No es un objetivo militar. Ya sabes, Rusia no se volvió loca cuando empezaron a atacar refinerías de petróleo. Mucha gente pensó que debería haberlo hecho. Los rusos decían, bueno, ya sabes, estamos bombardeando refinerías de petróleo. Oye, son refinerías de petróleo, estamos en guerra. Tuvieron el ataque contra los bombarderos nucleares en Rusia. Rusia dijo sí, pero esos bombarderos también están dando armas convencionales contra ellos. Así que es guerra. Y los rusos, ya sabes, no están locos. Los rusos son actores muy racionales. Ya sabes, están como, ya sabes, es la guerra, no vamos a sobrereaccionar. Wildberries, Rusia está como, que os den, boom, 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 y se acabó. Ahora los rusos van con todo. Nadie está diciendo ni una maldita palabra.
Quiero saber dónde está ese oficial de inteligencia británico. ¿Lo han jubilado? No, porque no debería abrir la boca. Cualquiera que haya dicho, hoy es buena idea atacar Wildberries, creo que es algo bueno. Deberíamos hacerlo, fuera de aquí. Quizá fue la CIA, quién sabe. Algún tipo mascando tabaco. Creo que deberíamos ampliar la lista de objetivos para incluir Wildberries, porque la economía rusa es frágil. Porque soy especialista en economía, operador paramilitar, y creo que bombardeamos Wildberries. Rusia se va a venir abajo enseguida. No. Lo único que hizo fue cabrear a los rusos. Y ahora han ampliado su lista de objetivos. Creo que es buena idea que empecemos a atacar objetivos en el mar de Azov y quizá lo extendamos también al mar Caspio para demostrar el alcance estratégico de Ucrania. Los rusos dijeron, sí, no, cerramos el Mar Negro. Nadie pensó que lo harían. ¿Y el acuerdo del grano? El acuerdo del grano. Rusia no puede ir contra el acuerdo del grano. El acuerdo del grano es sagrado. Dios mío, no podéis ir contra el acuerdo del grano. Ya no hay acuerdo del grano. Se acabó, terminado. Fin. Los ucranianos fueron demasiado lejos. Eso es lo que Rusia intentaba evitar. Recordad lo que dije antes, la razón por la que Putin no sobrereaccionó es que si haces ciertas cosas, puedes crear una cohesión que una a fuerzas que no están cooperando. Y entonces entran en juego y de repente, quizá Europa decide enviar tropas a Ucrania, imponer una zona de exclusión aérea sobre el oeste de Ucrania. Harán eso, y eso no significa que los rusos pierdan, pero sí que complica muchísimo esta guerra, que es justo lo último que quería Putin. Así que Putin estuvo muy bien. Fueron los ucranianos quienes cometieron el error estratégico. Dios no quiera que derriben el puente de Kerch. Y más les vale rezar para que ninguno de sus drones logre pasar y alcance el Kremlin. Ya sabe, pero da igual. Ahora mismo, para los ucranianos se acabó. Están muriendo. Se habla de la capacidad de Rusia para lanzar más de 200 misiles en un próximo ataque. No lo sé. Quiero decir, se ha entendido que Magyar dice que le citaron mal, pero sí sabemos que los rusos tienen capacidad para lanzar, ya sabe, 70. Quizá puedan llegar a 100. Y si sumas, ya sabe, 500 o 600 drones, pueden ir contra ti con mil cosas que no se pueden derribar porque no hay defensa aérea. Pueden hacerlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Again and again and again and again.